La oposición, el kirchnerismo, ya tiene claro quién va a ser su candidato a presidente, Axel Kicillof. Y hace unos días dio una entrevista donde explicó cuáles son sus propuestas y qué opina de este gobierno. Así que quédate porque en este video vamos a hablar de todas las burradas que... Dios mío, que este chavo no sea presidente. Bienvenido. A ver si don Roberto Rossellini puede mostrarle a nuestros amigos que él no toma whisky, toma mate. Toma mate, como buen bonaerense. Bueno, lo primero que... Mate a las 10:40 de la noche. Ojo, yo, defensor del mate, yo tomo mate a cualquier hora, no me importa. Pero bueno, esta boludez que tienen los políticos de querer acercarse al pueblo, nunca a través de proponer algo que funcione, sino a través del caretaje típico de, bueno, no sé, me llevo el mate a todos lados. Es como Massa, que a las marchas de las universidades y todo esto, el chabón lleva el mate. ¿Quién carajo lleva un mate a una marcha? ¿Me estás jodiendo? Me gustaría preguntarte es, y la respuesta más o menos todos la vamos a imaginar, ¿qué te produce o qué juicio tenés como político, como gobernador, que está muy involucrado en la escena pública por gobernar una provincia como Buenos Aires, pero también como economista, el discurso de Milei de esta noche tan enfocado de nuevo en lo fiscal? Mirá. Este discurso, recordemos, es el discurso que dio por cadena nacional el 15 de septiembre de 2025 Milei, en el que habló básicamente de que el presupuesto que propone él para 2026 que se va a enviar al Congreso, así como el que también propuso para el 2025, tiene una condición muy fuerte que no se puede romper, que es mantener equilibrio fiscal, o sea, no tener déficit fiscal, de hecho probablemente superávit fiscal, porque bueno, más allá de la voluntad del gobierno, tenés que pagar la deuda, también tenés que cumplir con determinados acuerdos con el FMI que te exigen seguramente tener una posición fiscal relativamente holgada, ¿no? Bueno, yo lo venía escuchando viniendo para acá, así que no es que elaboré demasiado. Ni tenemos el presupuesto a la vista, porque al fin y al cabo estaba presentando el presupuesto. En cuanto al discurso en sí. Disco rayado, la verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Yo creo que además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, lo peor ya pasó. Yo creo que hay una grandísima diferencia entre el contexto en el que lo dijo Macri y el contexto en el que lo dijo Milei, y es que básicamente hay algo que hace que haya mucha distancia entre esos dos contextos, y es que en uno vos tenés en realidad un ajuste ya aplicado y en el otro no lo tuviste. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que normalmente los ajustes son recesivos, o sea, cuando vos saneás determinados equilibrios que tiene la economía, sobre todo en una economía como la Argentina, eso termina generando una recesión, y después de esa recesión, en los próximos meses o en los próximos años, tenés una recuperación. Bueno, ¿qué pasa? Que Milei dijo esto en un contexto donde en los anteriores meses lo que hizo fue aplicar un ajuste muy fuerte, por lo tanto es esperable que luego venga una recuperación. De hecho, la actividad económica ya está por encima de la que recibió Milei, pero el punto es, después de sanear, bueno, evidentemente vienen los frutos de sanear la economía. Entonces tiene sentido decir, lo peor ya pasó, porque efectivamente, por lo menos de corto plazo, lo peor ya pasó, que fue la situación dramática de los primeros meses de 2024. Bueno, ¿qué pasa? Que Macri dijo esto, pero sin haber realizado el ajuste antes, o sea, él no había hecho que la economía haga el esfuerzo necesario para sanear los desequilibrios, por lo tanto, lo peor no había pasado porque los desequilibrios seguían existiendo. Entonces la tendencia natural que tenía la economía era a empeorar cada año y no a mejorar. Entonces para mí es un contexto muy distinto, que eso no quiere decir que lo peor ya pasó, o sea, pueden venir cosas peores, no se sabe, es Argentina. Aparte, no solamente es responsabilidad de Milei, pero bueno, lo que veo es que tiene mucho más sentido cuando lo dijo Milei que cuando lo dijo Macri. Desde marzo del 18, Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17, dice, lo peor ya pasó, forma parte de una familia de frases remanidas de la derecha argentina, hay luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes. Lo que le pasa a Milei... Igual eso tiene sentido, que ese tipo de frases sean más comunes en la derecha, y es porque por lo general la derecha es la que hace los ajustes en la Argentina, que no es que yo esté defendiendo a estos gobiernos para nada, ni tampoco estoy diciendo que las frases estuvieron bien dichas en su contexto, no, lo único que estoy diciendo es que por lo general la izquierda, que son los que normalmente generan los desequilibrios porque son los que suelen expandir el gasto de manera descontrolada, y los gobiernos de derecha se ven precedidos por gobiernos de izquierda de este tipo. Por lo tanto, la opción que le queda luego a la derecha es realizar el ajuste. Entonces tiene sentido que la mayoría de las frases se suelan decir por este tipo de gobiernos, lo cual, de nuevo repito, no es que los esté defendiendo, pero si uno les da contexto histórico a esto, bueno, tiene sentido lo que dice y está ciertamente justificado. Es importante todas. Bueno, sí, hay que pasar el invierno, sí. Está bien, la derecha argentina acuñó varias, todas fracasadas. Lo que le pasa a Milei, el drama que tiene, es que nos viene mintiendo hace mucho.
¿Esto te acordás de que iba a recuperarse en 3 meses como una B corta? Dijo que después me cargaban porque hice un chiste con eso, pedo de buzo. Dijo, va a crecer la economía, eso lo habrá dicho a mediados del primer año de su gobierno. Bueno, primero que nada, lo de la recuperación en B corta es real. La actividad económica en los últimos 9, sobre todo los últimos 6 meses de 2024 y los primeros 3 meses de 2025 se recuperó y en B corta. La actividad económica de hecho está por encima de la que recibió Milei a pesar de que estuvo cayendo en los últimos meses. Eso es real, lo de la B corta es real y sucedió. Y la interpretación de crecer como pedo de buzo, bueno, tal vez no es tan concreta, entonces no podemos decir que se haya equivocado o no. Lo que sí, no estás teniendo un crecimiento que vaya un poco más lejos que simplemente un rebote, lo cual tiene sentido primero por el tema de las elecciones y qué sé yo, y también tiene sentido porque, bueno, el equilibrio macroeconómico que tiene hoy Argentina es el mismo que no te permite crecer hace 14 años. O bueno, no es el mismo, ha mejorado un poco, pero no cambió de manera tan profunda. La gran diferencia es que pasaste a tener equilibrio fiscal y el gasto público es un poco menor, pero bueno, el tema laboral sigue siendo el mismo, los impuestos siguen siendo igual de altos, o han bajado un poco, pero es algo menor, el riesgo país sigue siendo altísimo, entonces seguís teniendo la dificultad de que no podés refinanciar la deuda. O sea, digo, hay un montón de cuestiones que no se han resuelto y que están muy vinculadas con la situación de estancamiento económico en Argentina, que la causan. Entonces, bueno, sí, o sea, no vas a empezar a crecer a tasas del 8% así porque sí, necesitas un montón de reformas. Creciendo, y la verdad que lo que se ve es que después de la devaluación de cuando subió, hubo una caída muy fuerte, dramática, que todavía persiste, sobre salarios, jubilaciones, sobre actividad económica, ahora también, sobre construcción, sobre presupuestos varios, obra pública, es decir, que la economía está mucho peor desde que llegó Milei, y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde más o menos, digamos, marzo de este año, es que dejó de rebotar y empezó de nuevo a caer. Primero, estas cosas no son excluyentes. O sea, la economía puede rebotar en un momento y después empezar a caer de nuevo. De hecho, así llevamos hace 14 años. Y después lo de la caída de los salarios, de las jubilaciones, de los ingresos en general, tiene razón, pero de nuevo, la dinámica no es la misma. La dinámica es, cayó muy fuerte en los primeros 3 meses del gobierno de Milei, se recuperaron más o menos hasta inicios de 2025 o fines de 2024, y a partir de ahí que está todo más o menos estancado. O crece muy poco, o cae un poquito, pero está más o menos en el mismo nivel. Y los ingresos en general están más o menos también en el mismo nivel, probablemente un poquito por debajo de lo que recibió Milei a fines de 2023. Obviamente el análisis de Kicillof lo que hace es básicamente obviar totalmente cuál era la tendencia previa que había antes de que asuma Milei, que era nada, también una caída muy pronunciada y encima sin todos los sinceramientos que hubo en la economía en los últimos meses, que bueno, fue volver las tarifas a ponerlas en un precio relativamente razonable, sacar un montón de regulaciones de precio, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Una pregunta, ¿se puede analizar la política económica? Dos preguntas te quiero hacer respecto de esto. La primera es esta, ¿se puede analizar la política económica de Milei como si la película de la economía argentina y de la economía reciente argentina se hubiera iniciado con él, sin mirar, por ejemplo, la herencia que dejan Alberto y Massa? No se puede mirar nunca un solo episodio, una foto, hay que ver la película. Eso, ¿Cuánto tiene que ver esa herencia? Mira, el problema acá de Milei es que vendió espejito de colores en la campaña. ¿Qué tenía que ver, boludo? O sea, puede ser real eso o no. El punto es que te está preguntando otra cosa. Te está diciendo, che, mira, las cosas que pasan hoy, ¿son todas responsabilidad de Milei o hay alguien más que tiene responsabilidad? O casualmente los que gobernaban antes que literalmente hoy están con vos. Y bueno, Kicillof sale a decir, no, pero la campaña de Milei dijo X cosas, nada que ver. Prometió que iba a ser un plan neoliberal. Pero yo no te pregunto por el problema de Milei, te pregunto por el problema de Alberto y de Massa. Sí, pero te digo cuál es el problema que yo veo en la política de Milei. Él dijo que iba a ser una política original, económica, novedosa, en muchos Che, te estoy preguntando por Alberto y Massa. Bueno, pero yo te voy a responder con lo que pienso de Milei. Directamente lo blanquea el chabón. Tipo, blanquea que no te va a responder nada. sentidos. Vos lo dijiste recién, te escuchaba, él dijo va a ser novedosa, porque va a haber un ajuste, muchas veces un ajuste, esta vez va a ser solo para la casta. El ajuste para los jubilados, para la obra pública, para las provincias argentinas, o sea, mintió. Dijo que iba a dolarizar, que tenía 15.000 palos en la billetera electrónica, mentira también. Estas son las pocas cosas que le voy a dar la razón. Primero, el argumento de la casta, yo no lo banco ni siquiera desde la campaña. O sea, tengo incluso videos diciendo que el ajuste no lo iba a pagar la casta, que era imposible que lo pague la casta. Tal vez sí que hubo ajustes en sectores que nunca se los había hecho, o tenés que el gobierno está quitando un par de kioscos como pasó con las organizaciones sociales, como pasa con desregulaciones que están haciendo, pero bueno, digamos, la gran mayoría del ajuste no lo pagó la casta, sino que lo pagó la clase media, lo cual para mí no solo que se veía venir, sino que era inevitable. Entonces, en ese sentido sí. Bueno, después en el sentido de dolarizar, digo, Milei estableció claramente cómo eso no es un proceso primero que lo decida el gobierno. El gobierno tiene que darte la libertad de usar los dólares, después los argentinos deciden si dolarizar o no. Y segundo, cómo era algo secuencial. O sea, no es que se hace al primer día, sino que tenés que realizar una serie de pasos, uno de los cuales es cerrar el Banco Central, lo cual todavía no se hizo, así que tiene sentido que todavía no se haya dolarizado. Así que bueno, esta tal vez está en veremos, ¿no? Yo creo que el gobierno no va a dolarizar, o por lo menos no en un primer mandato. Le tendrían que salir las cosas muy bien a Milei como para que dolarice la economía o para que aplique la competencia de monedas, que en realidad es lo que quiere hacer, él no quiere dolarizar necesariamente. Y después, bueno, dependerá también de los argentinos, ¿no? Que va a gobernar con distintas personas. Bueno, está Toto Caputo, está Sturzenegger, está Patricia Bullrich, está el mismo staff, buena parte del mismo staff del gobierno de Macri, aunque ahora con algunas peleas internas. Te lo olvidaste de Daniel Scioli.
Bueno, Está también, eso es posterior, en Lo turismo. escondieron, pero está. Sí, bueno, por eso te digo. Él decía, con lo mismo de siempre, no vamos a hacer nada distinto. Es él más lo mismo de siempre. Hoy, de hecho, yo miraba, porque me interesan esas cosas, la configuración. Estaba él solo, todas las cadenas nacionales, y bien la última dijo lo mismo. Lo peor ya pasó, con otras palabras. O sea que viene repitiendo. Pero a ver, Ahora, te contesto sí, tu pregunta. sí. No, cada Bueno, esta crítica, no sé, parece medio tonta, es como, no sé, ¿qué te esperabas? Que todos los ministros sean tipos que nunca habían estado en la política y no, va a meter gente en la política también. Es como una crítica muy inocente, me parece, como, no tenés gente normal manejando el Estado argentino. Y no, obvio que no tenés a gente normal del día a día manejando el Estado argentino. Tenés tipos que tienen experiencia en ese sentido. contexto particular, cada situación particular trae un arrastre. Evidentemente, lo mismo pasó después de 2001 con el gobierno de Néstor. ¿Cuánto de lo de Néstor tenía que ver con el final de 2001? Lo mismo pasa... ¿O cuánto de lo de esto tuvo que ver con las virtudes de Dualde? O con lo de Dualde, con lo que no quiera, digamos, siempre viene condicionado por lo anterior, porque en economía no se empieza de cero. A mí lo que me llama la Pero atención te de pregunto Milei... por lo anterior porque quiero ir a este otro. Pero viste que el tipo, o sea, nunca habló de lo anterior. O sea, te dice, no, mirá, siempre lo que pasa en un gobierno está condicionado con lo que pasó en el anterior. Bueno, ¿y qué pasó en el anterior? ¿Cuál es tu diagnóstico? Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo mismo que hicieron los anteriores? ¿O te parece que estuvo mal y por lo tanto vas a hacer algo distinto? No, ese tema no se toca. Y esto es, primero porque le pega de lleno a él, porque los que gobernaron son literalmente sus aliados. Y segundo, porque no tiene plan de gobierno. O sea, no saben si van a hacer algo distinto a lo que hizo el anterior gobierno. Punto. Yo creo que fue en marzo del año pasado, del 24. A mí me llamó mucho la atención el discurso de Cristina. Donde Cristina dice, ajuste salvaje no, pero la cuestión del equilibrio fiscal hay que tenerla en cuenta. Está bien, no hay que flexibilizar, hambrear a la gente, a los trabajadores, pero el mundo cambió y los contratos laborales hay que revisarlos. Y detrás de toda necesidad hay un derecho, pero también hay obligación para los planes sociales. Digamos, hasta en Cristina hay la visión, en este punto me quiero enfocar, de que había que prestarle a lo fiscal una atención que no se le había prestado y que el Estado creció de una manera y el gasto creció de una manera que generó una gran patología. Primero, no estoy de acuerdo con que Cristina piense así. No me importa lo que haya dicho en X momento, Cristina no piensa así porque estuvo 12 años en el poder y no aplicó ninguna de las cosas que haya mencionado en no sé qué ocasión. Así que eso es falopa, mentira, todo falso. ¿Hasta dónde coincidís con esa idea? No de Milei, de Cristina. No, yo lo dije el otro día y generó algo de revuelo. Yo creo que, A ver. hoy si vos mirás la lista de los países del mundo, la que está disponible en internet, creo que Banco Mundial, los Fondos Monetarios o ambos, 190 países, 150 o algo más tienen déficit. Estados Unidos, de los últimos, desde la posguerra, creo que tuvo 80% de los años déficit. Sí, está bien, pero acá viene lo de Milei. O sea, está novia la respuesta que hasta Pagni se la dice, y es que el déficit es más o menos grave según cómo lo financias. Argentina hoy tiene un problemón y es que la forma en la que la financia es extremadamente dañina. ¿Por qué? Vos podés financiarlo de dos formas, como dijimos siempre, ¿no? Con deuda o con emisión monetaria. Con la deuda Argentina tiene un montón de problemas. Primero es que no tiene acceso al mercado internacional, entonces literalmente no puede emitir deuda. Si el Estado emite deuda, no se la toma casi nadie y la poca que puede emitir la toma a tasas de interés altísimas, o sea que tienen un costo muy grande esas deudas que toma el Estado argentino. Entonces por ahí ya tiene un problema y es que no puede tomar y encima las que toma las toma con una tasa de interés muy alta y además de todo, como no tiene acceso al mercado internacional, todas las que tomó en el pasado para financiar el déficit, hoy esas deudas no las puedes refinanciar, sino que las tenés que pagar cash. O sea, es extremadamente dañino para el Estado argentino financiar su déficit con deuda, ¿no? Por las cosas que estamos diciendo, además de que hoy encima es imposible, o sea, ni siquiera tiene esa posibilidad. Y después, por otra parte, la más grave de todas es que la segunda opción que vos tenés para financiar el déficit es emitiendo dinero. ¿Cuál es el problema y cuál es la gran diferencia de Argentina con el resto de los países del mundo? Bueno, que Argentina emite una moneda que tiene muy poca demanda. ¿Esto qué quiere decir? Vos tenés inflación cuando tu moneda pierde valor. ¿Cuándo pierde valor tu moneda? Bueno, cuando cae la demanda, o sea, cuando la gente no quiere esa moneda o la quiere menos que antes, o cuando sube la oferta, o sea, cuando hay más cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? En el resto del mundo, la demanda nominal, o sea, la cantidad de pesos, bueno, no pesos, pero la cantidad de la moneda de todos los países que quiere la gente, los habitantes de esos mismos países, es creciente. Año a año, la demanda nominal de moneda en el país aumenta. Por lo tanto, que el gobierno lleva a cabo un aumento de la oferta también nominal de dinero no genera inflación. La demanda de dinero aumenta, el gobierno tiene déficit fiscal, por lo tanto financia ese déficit fiscal emitiendo dinero. Entonces emite dinero y también aumenta la oferta de dinero. ¿Qué pasa? Como aumentó la demanda y como también aumentó la oferta, no tenés inflación. La inflación pasa cuando cae la demanda y cuando aumenta la oferta. Pero si las dos aumentan al mismo ritmo, más o menos, no tenés inflación. Bueno, esto es lo que pasa en todo el mundo. Los gobiernos financian una porción del déficit emitiendo dinero, pero siempre emitiendo más o menos al mismo ritmo que la demanda de dinero. Por lo tanto, no generas inflación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Argentina, primero que nada,
nada, financia una porción muy grande del déficit emitiendo dinero. O sea, no hay ningún país que financie el 100% de su déficit emitiendo dinero. Bueno, Argentina hace eso. O sea que ya tenés un problema de magnitud. Pero el segundo problema que tenés es que emitís una moneda, o sea, aumentás la oferta de dinero nominal, pero sin que aumente la demanda de dinero. De hecho, la demanda de dinero también nominalmente aumenta, pero aumenta mucho menos que lo que aumenta la oferta de dinero. O sea, acá lo que estás generando en Argentina es un exceso de oferta, mientras que en el resto del mundo no generas un exceso de oferta o no tan grande. Entonces, esa es la gran diferencia. Que en el resto del mundo, primero, se financia con deuda que es mucho más pagable que la Argentina. De hecho, Argentina hoy ya ni siquiera tiene la posibilidad de financiarlo con deuda, el déficit. Y la segunda es que en el mundo se financia el déficit emitiendo moneda que después tiene una contrapartida de demanda. O sea, se financia con moneda que la gente quiere. El problema acá en Argentina es que financiamos el déficit con una moneda que no quiere nadie, con lo cual generas más inflación que lo que genera el resto de los países al financiar el déficit emitiendo dinero. De hecho, por ejemplo, por eso Estados Unidos puede tener déficits muy grandes, y esto es porque su moneda es la más demandada del mundo. Entonces, como tu moneda es la más demandada del mundo, vos podés aumentar la oferta de dinero más que cualquier otro país en el mundo. Por lo tanto, puedes tener un déficit más grande que casi cualquier otro país en el mundo sin que esto genere inflación. Ahí está la explicación, que la sabe cualquier economista decente. De hecho, él probablemente también debe saberlo, pero se hace el boludo, o bueno, es más burro de lo que incluso parece. Entonces, él que es lo que dijo, primero voy a dolarizar, no era todo se va a reposar sobre la cuestión fiscal y entonces sobre la monetaria, así que ha cambiado de plan en el medio, con el que pregonó que iba a resolver todo dolarizando, y ahora... Bueno, esto es falso. O sea, nunca Milei dijo, no, esto se resuelve todo dolarizando y la cuestión monetaria y fiscal no importa. Más bien lo contrario, o sea, lo de la dolarización fue algo que entró en discurso más bien al final, y todo lo de lo fiscal y lo monetario fue lo que el chabón venía pregonando 10 años antes de ser presidente, incluso también en la campaña. Así que esto es falso. Ahora, por supuesto que hay que prestar atención a la inflación, a lo fiscal, pero yo creo que lo que está haciendo... ¿Qué quiere decir eso? Porque el que está mirando, vos no ignorás esto que te digo, el que está mirando dice, este señor acaba de ganar la elección de la provincia de Buenos Aires, ya lo empiezan a ver a Kicillof como un candidato a presidente. Yo no te estoy preguntando por el pasado de Alberto ni de Massa, no te estoy preguntando por Milei, te estoy preguntando, y vos con los temas fiscales, etcétera, ¿qué harías? Porque daría la impresión de que hay un grupo de gente que jamás votaría a Milei, porque le parece cruel, porque le parece excesivamente derecha, le parece reaccionario, pero que estaría dispuesta a decir que... Yo no sé si ustedes lo ven igual, pero el delay que tiene entre el audio y la imagen en este video es tremendo, pero bueno. que es el equilibrio fiscal, no se toque. Mirá, ¿Vos qué le dirías a esa gente? Si esa gente te imagina presidente. No, digo, primero que es mentira que está arreglando ese asunto Milei. No digo que lo arregle, digo... Voy a reiniciar a ver si mejora esto. ¿Qué le dirías a esa gente? Si esa gente te imagina presidente. No, digo, primero que es mentira que está arreglando ese asunto Milei. No digo que lo arregle, digo... No, yo ahora voy a mi el opinión. discurso que él encarna, pero digo, por más que no lo arregle, puede tener un valor. No, por supuesto que tiene que haber orden fiscal, por supuesto que el instrumento... Falso. Todo lo que estás diciendo está en contra de tener orden fiscal. O sea que vos no pensás que hay que tener orden fiscal. Esto es mentira. Fiscal depende del financiamiento, depende de la situación, depende de la coyuntura. Es cierto, por ejemplo, que en pandemia todos los países del mundo, digo, para tomar un extremo, optaron por resolver necesidades que tenían a través de una expansión del gasto, incluso Alemania, que históricamente no lo hacía. O sea, lo voy a decir más claramente, no te podés casar en determinada coyuntura con una medida. ¿Qué es lo que le está pasando a Milei? Para colmo trucha, por eso te quería decir, obviamente... Igual en Argentina pasa exactamente todo lo contrario. En Argentina no es que tenemos el problema de que nos casamos demasiado con una medida y somos muy cabezaduras y muy consistentes en mantener cierta medida, sino que todo lo contrario. Lo que hacemos es que vamos variando demasiado y hay poca previsibilidad. Que el Estado se maneja de forma muy discrecional. Entonces acá no es que tenés X cosas que son inamovibles, sino que uno de los problemas que hay en Argentina es que en realidad todo puede cambiar. Entonces yo... creo que lo que hace falta es más casarse con medidas, más que ser discrecional y decir, no, mira, estas medidas en estos contextos, estas otras medidas en estos otros contextos, etc. Si vos mirás la cuestión energética, por ejemplo en la Argentina, que desencadenó falta de dólares en 2014-2015, y hablo de un tema que lleva lo de YPF, que sé que tocaba y varias cosas más, pero desencadenó problemas en la balanza comercial, energética y en la cuenta corriente, y desencadenó también un tema de subsidios para no transferirle a la sociedad el costo de importar combustible que antes se producía en la Argentina. Pero yo quiero decir lo siguiente. Bueno, y toda la pelotudez que dijo recién sobre el tema de la falta de dólares, después él va a profundizar más y probablemente toquemos el tema más ahí. Pero acá está probablemente una de las cosas más terribles que tiene kirchnerismo, y es el error fatal de diagnóstico que tiene, principalmente sobre la inflación. O sea, ellos creen que la inflación está relacionada con la balanza comercial o con la cuenta corriente y que en realidad ese es el problema. Ellos consideran que la inflación tiene un origen externo cuando no es así. Y de hecho es lo que piensa el peronismo junto con dos o tres boludeces más como la puja distributiva y qué sé yo, hace 80 años. Y bueno, por algo Argentina es el único país del mundo, o uno de los únicos que no ha solucionado todavía el tema de la inflación, porque el diagnóstico es espantoso. Vos tenés varios objetivos en la economía, vos tenés varios objetivos, no podés descuidar el empleo, no podés descuidar la producción.
producción, la cantidad de empresas. No podés descuidar el salario. Y bueno, hermano, habría que preguntar qué carajo hiciste vos cuando eras ministro de Economía y qué carajo hizo el kirchnerismo, que dejó al mercado laboral totalmente estancado. O sea, desde que el kirchnerismo pasó por el Estado, no se crea empleo formal en Argentina, no se crea empleo, en relación de dependencia me refiero, y cantidad de empresas, lo mismo. O sea, desde que llegó el kirchnerismo al poder, que no se crean empresas en Argentina. Así que bueno, fíjate que capaz todos esos problemas quienes los descuidaron han sido ustedes. No podés descuidar condiciones de vida de la sociedad en general. O sea que Milei hoy dice haber priorizado el orden fiscal, dice que su única, hoy lo escuchaba, lo único que tiene para defender, después de haber pifiado tanto con los pronósticos, es yo tengo superávit. Ahora, yo creo que hay algo mucho más importante para defender, y es que bajó la inflación y sobre todo también que el índice de pobreza cayó un montón. La inflación no está teniendo los resultados que esperaban, en el dólar no está teniendo los resultados que esperaban, y después se está camuflando un gasto inmenso en intereses. Ahora te hago una pregunta. Cuando vos eras ministro de Economía no sabíamos cuál era la inflación porque estaba intervenido el INDEC. Sí, pero si vos agarrás cualquier, porque eso fue una polémica, después vino el Fondo Monetario a corregir para que quedara claro el índice de inflación, cosa que... ¿Cómo haces? O sea, para responder esto y no quedar automáticamente desacreditado. Porque también, de nuevo, no, en realidad el gobierno no cumplió ninguno de sus objetivos. Por ejemplo, el más importante de todos, en realidad, no bajó la inflación. Hermano, cuando gobernabas vos, ni siquiera sabíamos cuál era la inflación, ¿se entiende? O sea, la diferencia, la gran magnitud que hay de distancia entre la seriedad de un gobierno y otro. O sea, no solo que gobernaron en un contexto mucho mejor los kirchneristas, sino que, como digo, o sea, rompieron hasta lo más básico, que es saber qué carajo está pasando. Por lo menos eso, ¿viste? Rompe todo, pero por lo menos decime qué es lo que está pasando. No dejaron una cagada por mandarse. Sí, verdad eso, o sea que hubo un montón de discusiones al respecto. Vos no fuiste el que intervino. No, pero no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que medido por la Ciudad de Buenos Aires, nosotros en el 14 hicimos una evaluación, a finales del 13, comienzo del 14, y eso generó un aumento de los precios. Que llevó a la inflación, según Patricia Bullrich, a 37 anual. Y al año siguiente hubo 23, según medido por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿yo qué es lo que digo de esto? Lo que digo de esto es que vos no podés concentrarte en un solo aspecto y hacer un desastre en todo. Y menos todavía, no hubieras agarrado el gobierno en diciembre del 23, como Milei. Y también, de nuevo, me da mucha bronca que diga eso cuando el kirchnerismo, digo, es famoso por romper el orden macro. O sea, son justamente quienes se han obsesionado con 2-3 ideas, por ejemplo la falta de dólares, y han destruido todo para solucionar aquellos conflictos que ellos detectaban que encima estaban mal diagnosticados, o no existían esos problemas, o no eran realmente causas de nada, sino en realidad las consecuencias. Pero bueno, nada. Sí. Vos, Axel Kicillof, olvídate del peronismo, demás, Alberto, no me interesa ahora eso. ¿Qué hubieras hecho para bajar la inflación distinto de Milei, pero que baje la inflación? Mirá, a lo mejor más lento, no sé. Sí, mirá, yo creo que el principal problema que teníamos era de dólares y de tipo de cambio. Y falta de dólares por el endeudamiento que había, entre otras cosas. ¿Qué hizo Milei? Agravó esa situación. Yo creo que los principales problemas de Argentina son de balanza comercial. No son problemas fiscales, son de cuenta corriente o son de sector externo. El motivo por el que si este tipo llega al poder, si este tipo llega a ser presidente, va a ser mierda todo. Él piensa que la inflación en Argentina no es un problema fiscal, sino que es un problema de balanza comercial, o es un problema externo. O sea, él no piensa que la inflación es producto de que vos tenés un déficit financiado con emisión monetaria y por lo tanto tu moneda vale cada vez menos. O sea que él va a hacer eso. Digo, si él considera que ese no es el problema, quiere decir que lo va a aplicar. O sea, vamos a volver a tener déficit, vamos a volver a emitir un montón de dinero, etcétera, etcétera. Sino que él piensa que en realidad en Argentina vos tenés inflación porque faltan dólares. Lo cual es re loco porque, digo, puedes tener más o menos dólares en determinados contextos en Argentina, pero inflación seguís teniendo siempre. Pero bueno, él considera que es un problema externo, ¿no? O sea, es un problema de cómo se realizan los intercambios entre Argentina y el resto del mundo. Y es algo que piensa el peronismo desde sus orígenes, básicamente, que es, en determinado momento, la economía argentina empieza a crecer la industria, que demanda mucho capital importado. O sea, la industria tiene que importar muchas cosas para poder crecer y poder producir más. Como importan mucho más de lo que exporta la economía argentina, lo que sucede es que salen más dólares de los que entran. Por lo tanto, eventualmente te quedas sin dólares o te quedan muy pocos dólares en la economía argentina. Entonces, si vos tenés una menor oferta de dólares, ¿qué pasa? Sube el precio. Entonces sube el precio, tenés una devaluación gigantesca y después de la devaluación ahí viene la inflación, ¿no? O sea, primero sube el dólar y después suben los precios en pesos para ellos. Y a su vez, la inflación en pesos tiene que ver con la puja distributiva, o sea, con que después de la devaluación los empresarios tienen más rentabilidad, entonces los sindicatos van y pelean con los empresarios para que también aumenten los salarios, y después de que aumentan los salarios los empresarios vuelven a querer aumentar los precios y así, ¿viste? Como si fuese agarrar y tirar de una soga, y la inflación se explicase así, ¿no? Como si fuese producto de que dos grupos de la economía argentina tiran de una soga y punto, cuando no es así. Este diagnóstico tiene un montón de errores. Primero, esos desequilibrios del sector externo se corrigen teniendo tipo de cambio flexible, punto. Si vos tenés un dólar cuyo precio
puede moverse con libertad. En el momento en el que empezás a tener un exceso de demanda de dólares, ¿qué pasa? El precio del dólar sube, listo, no tenés ningún desequilibrio. O sea, el tipo de cambio va acompañando ese aumento de la demanda en las importaciones y no tenés 3 años de un súper gigantesco déficit externo y después una corrección del dólar del 100%, suponete. No, eso es justamente por no tener un tipo de cambio flexible y atrasar esa devaluación o ese aumento en el precio del dólar durante, no sé, 3, 4 años, lo que sea. Bueno, ¿qué pasa? Que el peronismo históricamente siempre lo que hace es atrasar el dólar, o sea, postergar esa devaluación que eventualmente termina ocurriendo, porque si la demanda de dólares aumenta por encima de la oferta, bueno, el precio del dólar tiene que subir. El problema es que ellos se niegan a querer aceptar esa consecuencia, o sea, los tipos no quieren que el dólar suba, entonces siempre vas a tener un desequilibrio en el sector externo. Realmente la causa de todo está ahí. Pasa que, bueno, los tipos se niegan a resolverla, por eso terminan metiendo cepo para administrar las compras de dólares, o sea, que no todos los argentinos puedan comprar dólares, sino que, no sé, para turismo no, o para turismo te lo cobro más caro, si es para importar capital sí. O sea, el cepo aparece porque los tipos no son capaces de reconocer este error de diagnóstico que tienen, y entonces, por ejemplo, no sé, los 250.000 millones de tipos de cambio que existen también son culpa de esto. O sea, ahí te das cuenta como, por ejemplo, los tipos, por casarse con una idea, que es esta idea del famoso stop and go, así se llama el problema que ellos identifican, por casarse con esa idea que es totalmente errónea, después terminan generando otro montón de desequilibrios, cosa de la que él se quejaba recién, que supuestamente no te tenés que casar con ideas porque si no terminás reventando todo por el mero hecho de querer defender o ser consistente con esa idea. Bueno, ellos hacen lo mismo, pero lo peor de todo, con una idea que no funciona. De hecho, este es un problema que toda Latinoamérica tuvo en general y se resolvió cuando hicieron determinadas reformas. Una de ellas es liberar de una puta vez el tipo de cambio y que el precio del dólar se maneje con libertad. Obviamente después en ningún país tenés una flotación totalmente libre, sino que los bancos centrales intervienen cuando tienen que hacerlo para moderar esa devaluación y que no sea tan bruta cuando vos tenés determinado desequilibrio, pero no importa, o sea, el punto es que dejan al dólar corregir cuando tiene que corregir. Acá en Argentina no dejan que corrija cuando tiene que corregir, por lo tanto generas ese otro desequilibrio que te termina reventando en una devaluación igualmente, pero muy brutal, y por lo tanto termina generando una recesión que es el stop, ¿no? Del stop and go. Bueno, el go es cuando crecen las importaciones producto de la demanda de la industria, bla, 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 y el stop es cuando llega la devaluación. Entonces, bueno, Argentina tenía una falta de dólares en la época de la reindustrialización o de la industrialización sustitutiva, porque necesitaba dólares para alimentar el proceso industrializador. Cuando viene la derecha, como el caso de Macri, de Milei, te endeuda hasta la cabeza diciendo estoy solucionando el problema. Después tenés los problemas del desarrollo y del crecimiento sumado el endeudamiento externo. Yo hubiera abordado el tema del endeudamiento. Primero que nada, el problema ese de la falta de dólares lo tenías antes de que llegue Macri, o sea, eso que quiere decir que el problema no es generado por la deuda, de nuevo generado porque atrasás el tipo de cambio y punto. Y segundo, aún así, aunque estés endeudado hasta las bolas y tengas que pagar mucha deuda en moneda extranjera, también con un tipo de cambio flexible se resuelve. Si vos dejás que el dólar aumente lo que tenga que aumentar, que a su vez tenés cierto control de la oferta monetaria, bueno, el dólar corrige, la inflación no acompaña el aumento del dólar, que es lo que está pasando hoy, que el dólar aumenta pero la inflación ni se entera, y listo, ya está, corregiste todos los desequilibrios. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? Ellos, de nuevo, se niegan a que aumente el dólar y aparte, no solo que no controlan bien la oferta monetaria, sino que la expanden hasta el infinito. Entonces, bueno, después cada devaluación es a su vez convalidada por un aumento enorme de la cantidad de pesos que permite que los precios suban. Y es lo que Milei no hizo, sino que fue al blanqueo, fue después a un endeudamiento Lo había del FMI. abordado Alberto Fernández y aparentemente fracasó. Insuficientemente, sí, por supuesto. Insuficientemente. Dijiste La deuda algo, hoy con el Fondo Monetario que quiero pasar es por este tema. Dijiste YPF. Sí. Vos sabés que en tu carrera política muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. ¿Qué otras cosas? Ay, Dios. Es que esta es como la línea en general que tiene Kicillof. Es, ya pasé por el poder, todos mis aliados también ya pasaron por el poder, tomaron determinadas medidas y no me arrepiento ni nos arrepentimos de absolutamente ninguna. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener los mismos resultados, boludo. Dios, no hay autocrítica de nada. Sí, y de eso Sí, específicamente. de eso no. De cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Lo cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol, a decir con los gallegos, bueno, con Repsol... No te olvides de los esquenazis, que cayó estaban ahí también, ¿eh? Sí, pero cayó 50% de la producción, más o menos 40% Subrayo, de no gas te y olvides de los esquenazis. Ahora si querés hablamos de lo que quieras. Pero cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves Sí. que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo? El tipo en ningún momento considera por qué tal vez es que cae la producción de determinadas cosas cuya rentabilidad dependen mucho del precio del dólar, ¿no? Digo, si vos atrasás
sistemáticamente el precio del dólar, lo que haces es quitarle rentabilidad a aquellos proyectos exportadores. Entonces, ¿qué hacen esa gente? Bueno, desinvierte. ¿Por qué? Porque deja de tener sentido, porque tiene menor rentabilidad. Además de encima todo el problema institucional que tiene de por sí Argentina y mucho más cuando gobierna el kirchnerismo, de que no tenés certezas de ningún tipo. Digo, si vos atrasás el dólar, y bueno, sí, está bien, vas a tener una menor producción en general de todo aquello que es exportable. Lo mismo con los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Sí, Entonces, había una política de tarifas equivocada que muchas veces Kirchner quiso corregir. Podemos discutirlo también. Yo digo, Bueno, también los subsidios, bueno, en general, para todas las distorsiones que genera el Estado, muchas de ellas lo que hacen es disminuir la rentabilidad de ciertos proyectos. Bueno, esa gente desinvierte, punto. Y no es solucionable, ¿se entiende? O sea, no se puede solucionar. Nunca vos desde el Estado vas a tener un proceso igual de virtuoso que el que hubiese tenido el sector privado en el caso de que tengas buenos incentivos. Siempre el caso estatal va a ser más ineficiente, va a ser fruto de decisiones arbitrarias, entonces nunca vas a tener los mismos resultados. el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. ¿Cómo se abordó ese problema? Que era un problema macroeconómico, porque nos faltaba y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. También, de nuevo, o sea, cuando cae fuertemente la balanza comercial o la cuenta corriente o el número que quieras agarrar externo, en Argentina en los últimos años, cuando el gobierno pone el putísimo cepo en 2011, pero los chabones no pueden verlo, es una cosa increíble. O sea, intervinieron en determinada cosa y de manera inmediata vos ves un desequilibrio posterior a eso y los chabones no conectan, ¿viste? No hacen sinapsis, no logran conectar las dos cosas, es increíble. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagar el Habían decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, la iban a hacer en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta. ¿Y Argentina no tiene responsabilidad en que esas inversiones no se hagan acá y se hagan en otros países? Ese es el punto sobre el que no reparan en ningún momento. Y es, bueno, ¿por qué las empresas toman esas decisiones? Bueno, acá no hay ninguna reflexión en ese sentido. Tampoco, déjame 2 segundos te termino. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa cuestión? Se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones. ¿Cómo recuperas el control de YPF si no es estatizando? Que estaban en manos de Repsol. Entonces se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la mayoría abogados, la enorme mayoría abogados. Yo no soy abogado. Entonces se decidió expropiar usando la ley de expropiación, lo digo con certeza. La ley de expropiación, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar. Y fue una decisión que se tomó muy valiente. En ese momento Cristina era la presidenta y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51%. Se recupera y había un problema. Hablar con Repsol porque al que por la ley de expropiación, cuando se hace una autopista, Cacciatore cuando hizo la autopista expropió los edificios que había en el camino de la autopista. Cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley, se dice esto de interés público, sujeto a expropiación, y se recupera para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones, que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie. Pasa un tiempo y lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los eskenazi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo. Porque es absurdo el argumento, Carlos. Si lo pensás 2 minutos, lo que... A ver, yo no estoy ni cerca de ser un experto en este tema, así que todo lo que digo no lo tomen como algo cierto. Pero yo entiendo que el problema no es que Argentina no tenía la legitimidad, si se quiere, el Estado argentino no tenía la legitimidad para expropiar la empresa. Eso se sobreentiende que es así, había el suficiente consenso, la Constitución te lo permite, punto. La gracia es, estás expropiando una empresa que como cotiza en bolsa, o sea, la pueden comprar inversores de todo el mundo, está sujeta también a legislación internacional. O sea, cuando vos expropiás la empresa tenés que cumplir con ciertos requisitos que están en el estatuto de YPF de la empresa, porque si no los cumplís, no estarías cumpliendo con determinadas normas internacionales. Entonces, el punto no es que la Constitución vale más que el estatuto de YPF, lo que todos ya sabemos. El punto es que vos no estás respetando determinado contrato que tienen en realidad la gente que invierte en relación a la legislación internacional, que en realidad creo que es ley de Nueva York, pero bueno, no importa. La cuestión es que el Estado argentino simplemente estafó a gente que no es del país, por lo tanto, vos tenés un conflicto legal en el país que no existe, porque todos saben que la expropiación se podía hacer. El problema es la gente de afuera. Entonces, todo el análisis que está haciendo Kicillof
No tiene en cuenta que vos estás rompiendo leyes que no son de Argentina, sino que son de otros países. Está diciendo ante un juez de Nueva York, el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula, ahora le da la razón a otro buitre, que es Burford, que tiene la razón, que serían los Ahora, siguientes. ese tribunal lo fue a buscar la Argentina, digamos, la Argentina se sometió a las reglas de ese tribunal. No, ahora te cuento. No, es mucho más complicado y no quiero demorar toda la entrevista en esto, pero me parece importante porque te escuché hablar de esto. Entonces, ¿yo qué digo? 208 diputados, abogados, la gran mayoría están de acuerdo. Toda la discusión que hubo están de ¿Qué carajo tenía que ver eso, no? O sea, que los diputados sean abogados. acuerdo. ¿En qué estaban de acuerdo? En que la ley de expropiación o Era superior al convenio, al reglamento de la empresa, al estatuto de la empresa. Sí, pero es que eso es derecho de primer año. La pirámide de Kelsen, creo que se llama, que está primero la Constitución, después la ley, después los estatutos privados. Ningún juez argentino le hubiera dado la razón a alguien. Ponete que vos y yo tenemos juntos un caso. Esta vez se está hablando como si el conflicto fuese dentro de la Argentina cuando no es dentro de la Argentina. Vos tenías guita de afuera, metías en la empresa, ese estatuto es privado, tenía la validación de leyes de afuera, entonces el conflicto lo tenés en otro país, en este caso, bueno, en un juzgado en Estados Unidos. Campo. Y por el medio quiere pasar una ruta. Entonces viene el Estado y dice, voy a recuperar este pasadizo por el medio del campo. Y lo recupera, paga. Y después yo voy y digo, mire, tengo acá un contrato con Carlos que dice que si ustedes se quedan esto, me tienen que pagar a mí 100 veces más. ¿Y qué le va a decir? Bueno, señor, está bien. Lo mismo pasó cuando Estados Unidos recuperó General Motors. O sea, hay muchísimas. Cuando Inglaterra en la pandemia recuperó, expropió varias empresas. Claro, el tema entonces, es que el estatuto de un privado no está por encima de la Constitución y la ley. Salvo, Lo último. salvo en un tribunal de Nueva York al que estábamos sometidos. Y por eso, no, tampoco ahí. Yo lo que te digo es esto. La jueza dice, voy a juzgar esto. Entonces se le dice, mira, no es su jurisdicción. Y esto es derecho argentino, porque es la ley argentina contra una... Entonces, ¿qué dice la jueza? Es verdad, es derecho argentino. Como una jueza de Nueva York juzga con derecho argentino. Trae un especialista, que creo que es el procurador que puso a Milei ahora, y le dice, sí, tienen razón los demandantes. Entonces, hasta el gobierno norteamericano se pone amicus curiae en contra de este argumento. Es decir, es un argumento jurídicamente muy flaco, muy flojo, y después Bueno, lo que estamos diciendo es que vos no revisarías. No, a mí me parece que, esa a ver, decisión. te digo, por ejemplo, Y tomarías otro recaudo. el otro día Marín, no, porque si no habría que haber recuperado el 100% y hubieran dicho, le pagan a los esquenazis, le pagan a no sé qué, una cifra que dice el estatuto, nunca podría haber pagado. La cifra del estatuto. Bueno, nada, un montón de países expropian empresas y no pasa nada. Acá en Argentina expropias una empresa, terminas teniendo uno de los juicios más importantes y con montos más grandes. De hecho, es el juicio más importante de Burford Capital, que son los que hacen la demanda. Y creo que es uno de los juicios en general más importantes internacionales que hay hoy. O sea, imagínate si la cagada es grande, que no se repite en general en el mundo, pero en Argentina cometimos ese error y el chabón no tiene ningún reparo al respecto. Y bueno, no, flaco, date cuenta que te estás equivocando. Porque es ilegal pagarla. Es ilegal para el derecho argentino. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo te imaginas vos a partir de la elección del 7 de septiembre que va a ir la elección de octubre? ¿Cómo me imagino? Me te digo que estoy yo ahora. Sí, Primero yo venía a hablar un poco de septiembre. Sí. Bueno, no se interceptó el discurso de Milei, que entre paréntesis, no quiero dejar de decir, las jubilaciones, desde que llegó Milei, bajaron un 14%. No sé cuánto dijo, yo no hice los cálculos. 17 creo que dijo reales que va a subir. Creo. No, entendí mucho menos, pero bueno, veremos. Las jubilaciones, que yo tenga entendido, ni la mínima cayó 14%, pero igual la única que cayó y menos que 14 es la jubilación mínima. ¿Por qué? Porque tiene el bono y el bono no se actualiza por inflación, que no se actualizaba por inflación antes también. O sea, por algo Massa no quiso meter el bono dentro de la jubilación, porque Massa sabía muy bien que eventualmente ese bono lo iba a tener que licuar. Pero después la jubilación media, o sea, las jubilaciones en promedio, no solamente la jubilación mínima, le ganó a la inflación. Pasa que él se está agarrando del grupo de jubilaciones que perdió y no está tomando en cuenta todas aquellas jubilaciones que sí le ganaron a la inflación. Otra cosa es que tengan más o menos poder adquisitivo, ¿no? Una cosa es la comparación con la inflación, que no deja de ser simplemente un índice. Otra cosa es el poder adquisitivo real, que bueno, puede diferir un poco de la medición de jubilaciones en términos reales porque se las compara con el IPC. Las pensiones por discapacidad bajaron un 19% y el presupuesto universitario un 31%. ¿Cuánto eso tuvo Entonces, que ver en la elección de la provincia de Buenos Aires? Mira, a mí me parece Según que las mediciones que vos haces. voy a dar una apreciación sobre lo que hizo Milei. Si modificó en algo, yo por lo que escuché, obviamente sin análisis, me pareció mínimo, porque en términos reales que iba a subir no sé cuánto por ciento sobre una hipótesis de crecimiento y de inflación. Veremos qué es lo que dice y no quiero adelantarme sobre esto. Lo que digo es que dudo que recupere lo que sacó a los jubilados, dudo que recupere, porque él decía que esto le destruía el superávit fiscal. Entonces dudo que lo haga porque al mismo tiempo decía es sagrado el superávit fiscal. Ahora, Bueno, la verdad igual que la oposición pretendía mucho, ¿no? Con esas leyes, o sea, no era solamente recomposición a jubilado, moratoria, quieren todo, los tipos quieren todo realmente. Y lo quieren cuando son oposición. O sea, cuando son oficialistas nunca, ¿viste? Nunca se preocupan por los jubilados. Es solamente cuando son opositores. lo que digo también es que la elección del 7 de septiembre, si lo llegó a Milei, aunque sea maquillaje, aunque sea mentira y aunque sea un disco rayado, que ya veremos, a tener que plantear que estos temas son de más importancia de lo que estaba haciendo, y en vez de gastar a los jubilados, gastar o reprimirlos, bueno, el voto sirve. Lo que pasa es que yo creo, por lo que escuché, que no, que esto es muy insuficiente para el desastre que está haciendo con estos presupuestos. Lo de obra no lo entendí igual que vos, te escuché, no es que vuelve la obra pública, sino que le va a dar plata a los privados para que vayan a una concesión. Todo esto hay que entenderlo bien porque Milei
es austríaco, pero después hace cualquier otra cosa, y después los que gobiernan realmente, que son en el Ministerio de Economía, JP Morgan, que está gobernando, dice todo hay que cambiar cosas, porque Milei me dijo, yo escuché varios periodistas que traían, bueno, que el gobierno... Gobierna el JP Morgan, dice, ay Dios. Esto lo hice porque en el Ministerio de Economía hay mucha gente que estuvo en el JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes del mundo. El punto es, a ver, loco, o sea, la gente que sabe de economía, por lo general, es muy normal que labure en bancos. Entonces, es normal tener en el Ministerio de Economía gente que trabajó en un banco, en un importante incluso, mejor. Y no tener, no sé, un antropólogo o cosas así que les gusta hacer al peronismo. Un abogado, por ejemplo, como fue Massa. Un ministro de Economía, abogado. Desastre, absoluto. El equipo económico le echaba la culpa a Milei de desarmar los títulos, de subir la tasa. Los vaqueros lo dicen. Gravísimo. Gravísimo que un equipo económico le eche la culpa al presidente de algo que está generando muchísima Yo no sé cuándo pasó eso, cuándo Caputo le echó la culpa a Milei de que estén subiendo las tasas, pero bueno. dificultad a la gente. Dijo que también la tasa de interés se puede bajar. O sea, hay que entender, hay que traducir bien lo que dijo. Dijo rayado en 75%. Alguna novedad. ¿Qué pensás de octubre? Digo primero, el voto sirve. El voto sirve. Hay que ir a votar. Porque ¿para qué votó la gente? Entre otras tantas cosas. Y para que Milei corrija el rumbo que tiene. Corrija el rumbo. Y esto lo hemos escuchado todo. Lo que vos decías, bueno, la sociedad se banca cualquier cosa. No, caprichos ideológicos, me parece. Creo que en algún momento, al comienzo, obviamente, había quienes lo votaron, dijeron, mirá si esto funciona, estamos a 2 años, y al principio dijo, esto dura 3 meses la crisis, y después rebotamos como no sé qué, vamos, 2 años, y está diciendo, lo peor ya pasó. Ahora ¿Qué es lo que dijo en pregunta. diciembre? ¿Qué es lo que dijo antes? Te hago esta pregunta. ¿Con alguien al que caracterizás de esta manera, te podrías sentar a conversar? Mirá. Y si te sentaras, ¿qué le dirías? Mira, le pedí. Por eso una te lo pregunto. quinta vez públicamente. Se ganó la elección en la provincia de Buenos Aires en vez de cancherearla, de ir con soberbia. En vez de. Yo sé que Milei no es peronista, no hay ningún. Pero no puede no dialogar con el gobernador de la provincia de Buenos No Aires. es peronista, pero hay muchos peronistas que de tiene- Milei, ¿eh? Sí, pero bueno, se corren entre ellos porque se lavan su pasado. Bueno, Franco pasó por varias experiencias. Bullrich fue peronista Claro, Menem. muchas veces. 5 Menem, nos enteramos que hay en el gobierno. Yo no lo sabía, por eso vengo con los 5 Menem, porque me vengo a enterar ahora que hay 5 Menem. Pero, Más bueno, cartas no ¿qué- se consiguen en este qué le gobierno. dirías? No, entonces yo le pedí ya varias veces, cuando hablamos de lo de seguridad, le pedí que nos juntáramos, le pedí 20 veces, juntémonos porque el presidente de la Nación tiene que coordinar, sobre todo cuando sus políticas tienen un impacto atroz sobre la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando es un presidente al que se le perdió la confianza. En esto tiene cierto punto Kicillof y es la primera vez, creo, no sé si en un montón de años o en la historia argentina, que el gobernador de Buenos Aires es de un signo político distinto, directamente opositor de hecho, al presidente de la nación. Eso es algo muy raro que no suele pasar y que te trae problemas de gobernabilidad terribles. Básicamente no coordinar con el gobernador más importante del país, porque es el tipo que gobierna a 17 millones de personas, creo que son la gente que vive en Capital Federal, o 14 por ahí, en Capital Federal, no en Buenos Aires. Es complicado y la gobernabilidad es muy importante, sobre todo de cara a la confianza, ¿no? O sea, en general el mercado confía en un gobierno que tiene mucho consenso con los gobernadores, que tiene buen trato, que tiene buena relación, que coordinan y, bueno, no confía en el caso contrario, que es el actual, de hecho. Muchísimo le perdieron la confianza, será por lo de la criptoestafa, será por lo de Spanuolo, ¿Pero será qué por lo de le la... dirías? No, yo le diría, estos son mis planes, estas son mis necesidades, no podés parar la obra pública, no te podés ¿Cuáles pelear- serían las cosas centrales que le dirías? Mira, al principio- Lo más importante para vos. No, bueno, que está construyendo ese falso déficit, ese falso superávit, lo está construyendo a costa de no pagar compromisos que tiene el Estado Nacional y de no cumplir obligaciones constitucionales que tiene mi ley. Bueno, esta crítica también, o sea, puede ser relativamente racional esta crítica viniendo de alguien que no sea Kicillof, hermano, o sea, son ustedes los que dejaron el déficit fiscal de 6 puntos del PBI y las provincias no quieren ajustar. Digo, ¿por dónde ajusta el Estado Nacional? Digo, no tiene plata infinita. ¿De dónde querés que saque la plata? En algún momento, en algo tiene que ajustar si las provincias no quieren ajustar tampoco. Sí, se paró la obra pública. ¿Es lo mejor, es lo deseable? Y tal vez no. Hay obras que el Estado tal vez debería seguir haciendo. El punto es, heredaste una catástrofe. Se soluciona todo en 2 años y de nuevo, si las provincias no aportan haciendo su parte del ajuste, lo va a tener que hacer el Estado Nacional. O sea, tocar determinadas partidas que no son, si se quiere, las más eficientes o las ideales para tocar. ¿Pero por qué? Porque las que realmente hay que tocar, que muchas dependen de las provincias, los gobernadores no están dispuestos a realmente hacerlo. Entonces, por eso yo iba a ¿en qué gasta la plata mi ley? En julio solo, a la provincia de Buenos Aires le debe 12 billones de pesos, ¿no? ¿En concepto de qué? 12 millones de millones. Obra parada, plata para los jubilados, que es por el, ¿cómo se llama? Acuerdo fiscal. 12 millones de pesos, o sea, 12 billones de pesos, lo cual serían 12.000 millones de dólares. Es bastante si la deuda es esa realmente. Que tenemos, que tiene que pagar a las cajas. O sea, es una obligación del Estado Nacional que no cumple. Fuimos a la Corte Suprema. El Fondo de Seguridad estaba en el presupuesto, dejó de transferirlo. Tenemos que comprar los patrulleros con recursos que tenemos que redireccionar porque nos sacó Milei. Al mismo tiempo nos sacó el Fondo de Incentivo Docente. O sea, se desentendió de absolutamente todo lo que tiene que ver con la realidad. También En todo esto igual el chabón tiene razón y es que básicamente a la provincia de Buenos Aires no le alcanza la plata. Tiene mucha gente y le da muy poca plata a la provincia de Buenos Aires. El punto es, bueno, loco,
modifiquen la coparticipación. O sea, si a Buenos Aires no le alcanza la plata, lo que es algo real, modifiquen la coparticipación. Y el punto es que el peronismo no está a favor de modificar la coparticipación. O sea, es un monstruo que ustedes no quieren desarmar. Entonces, ¿de qué mierda se quejan? Obviamente no lo quieren desarmar porque igual la gran mayoría de las provincias beneficiadas por la coparticipación son provincias donde gobierna el peronismo. Invitaría a que conozca lo que está produciendo en los barrios populares, lo que está produciendo. Hay problemas graves, Carlos, yo no estoy exagerando. Y preguntarle a Rodrigo Salazar, que vos tenés contacto, estamos teniendo problemas de pibes que comen en la escuela y solo en la escuela. Obviamente uno dice, bueno, pero eso venía de largo. Yo te digo, se está grabando. Y bueno, además acá está ignorando primero todos los gastos ineficientes que hace él, que debe haber segurísimo a montones. Y segundo, también que, digo, en algún momento hay que pensar que capaz fue un error histórico del peronismo fomentar de manera tan descerebrada el modelo de sustitución de importaciones y una industrialización que salió muy mal, porque después, la mayoría de ella radicada en Buenos Aires, ve las consecuencias que tiene de haber pregonado por un modelo tan malo. Y es que bueno, a la mínima que se te mueve un poco la economía y te querés abrir un poco, a todas esas empresas las haces mierda. ¿Por qué? Porque no están preparadas para competir. ¿Por qué? Porque tuviste aranceles altísimos y un montón de subsidios durante un montón de tiempo y no funcionó. Buenos Aires es la provincia más representativa de lo que pretendió hacer el peronismo. Todo ese modelo industrializador y poner un montón de fábricas porque supuestamente eso es buenísimo, a la vez que tenés un arancel del 250.000%, bueno, el modelo lo tenés ahí, vivo, en Buenos Aires. ¿Qué pasa? En la medida en la que mueves un poquito la economía, los reventás a todos. Entonces me parece que no salió tan bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, este tipo lo quiere seguir profundizando, o sea, no aprendimos una mierda. Muy rápidamente, comercio cerrado por todos lados, empresas, te traje una lista, es una carnicería de empresas lo que está haciendo Milei, el consumo de carne, porque dije carnicería, peor nivel en los últimos 100 años, consumo de leche, está generando una crisis muy grave con las políticas y con las decisiones que toma y con la ausencia que tiene, porque el Estado Nacional no puede dejar de dar medicamentos oncológicos, ¿no? Que entonces nadie, lo tomamos las provincias, lo toman los municipios y si al mismo tiempo nosotros tenemos que dar respuesta y nos quitan todos los recursos que nos corresponde, y bueno, está engendrando él un problema muy grave y lo tiene que conocer por ser presidente. Yo no estoy esperando que sea peronista porque la elección le dio mal, pero estoy esperando que tome registro, que no niegue la realidad, que vea lo que está ocurriendo, que vea que la ciudad, por ejemplo, toda la guita que no tiene Buenos Aires se la lleva Formosa, se la lleva, no sé, Chaco, se la lleva Jujuy, etcétera, etcétera, etcétera. La plata está ahí. El problema es que ahí también gobernan peronistas muchas veces. Y bueno, es peronismo contra peronismo ahí, ¿entendés? O sea, es el peronismo de Buenos Aires contra el peronismo del interior. El peronismo del interior no le quiere dar la plata que es de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires va a tener menos plata. Punto. Ya está. Y el Estado Nacional sí que es verdad que es más grande que lo que históricamente fue cuando al país le iba bien. El punto es, bueno, hay una serie de gastos que el Estado Nacional no puede ignorar. Digo, hoy tenés que gastar mucha guita en jubilaciones. Bueno, el Estado Nacional va a tener que ser grande necesariamente. Además de que, bueno, uno de los grandes responsables de aumentar el gasto nacional, por lo tanto que las provincias se lleven menos de lo que tal vez podrían llevarse, es también el peronismo. En el Alto Horno de San Nicolás, de la zona del norte de la provincia de Buenos Aires, toda la industria metalúrgica, toda está en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque vos decías, dólar barato, y eso es como un populismo cambiario, se dijo alguna vez, porque el dólar barato te hace que tu salario en dólares sea mayor. Pero lo que estamos teniendo es una crisis del turismo local, una crisis de la producción local. Una crisis del turismo local. O sea, en Argentina, si vos no tenés el dólar a 50.000 pesos, todo el turismo local tiene un desempeño económico nefasto. Bueno, ¿no será que el turismo local es una poronga? Capaz esa es la respuesta, ¿no? O sea, si todos los argentinos no somos ultra pobres, al turismo local no le puede ir bien. Capaz el problema no es del turismo local y no de los argentinos. Lo mismo vale para literalmente toda la puta industria argentina, que es nefasta, producto de, bueno, 80 años de proteccionismo. Muchísimas ramas, está haciendo un industricidio, pero a la enésima. Y rápidamente, entonces yo le diría, Milei, vení a ver la realidad que está generando. Y no te desentiendas, porque sos presidente, porque te votaron, y porque no es que vos, alguien te votó para que con ese club de la ultraderecha andes de influencer explicando cuál es la escuela austríaca, ahora se va de nuevo de viaje. Vení a ver, vení a una escuela, vení a un hospital, vení a ver la realidad, a conocerla, porque obviamente la desconoces. Sigamos con la política, porque hay muchas preguntas para hacerte, muchas curiosidades respecto de tu política y de tu situación en este momento. ¿Cómo está tu relación con Cristina? Mira, yo la voy a ir a ver, porque todos la preguntaban, lo dije antes de la elección, lo digo ahora. Hablamos mucho para el armado de lista, después entramos a la campaña electoral, después le pedí a través de gente que trabaja con ella que mande un audio. Es decir, que Cristina fue una parte fundamental y un actor fundamental en la unidad o en la lista que conseguimos. Bueno, hermano, si querés venderme Renovación y estás todavía con que Cristina es muy importante y qué sé yo, y bueno, no te voy a creer una mierda. Ahora vuelven otra vez con lo del peronismo moderado y cómo Kicillof supuestamente es una versión tranquila del peronismo, ideológicamente más centrista, y todo verso sigue siendo la misma mierda. De hecho, Kicillof me parece una versión incluso ideológicamente más radicalizada de Cristina. Ni siquiera me parece que se haya moderado, por lo menos ideológicamente, en las formas
Sí, pero bueno, ya vimos todos lo que importan las formas, ¿no? Al momento de aplicar la política económica. De Fuerza Patria, que fue parte de la causa de por qué le ganamos a Milei en la provincia de Buenos Aires, cuando hacía 20 años que no se ganaba una intermedia, y cuando en las encuestas, cuando el propio Milei vino a hacerse, digamos, a presumir de que iba a pintar toda la provincia de En todos violeta. los discursos decís que fue condenada injustamente. Supongamos que llega Axel Kicillof a la presidencia. ¿Vos lo indultarías? Mira, yo te digo, porque me Sobre hace la esa base pregunta. de Yo digo ese- otra cosa de eso. ¿Es injusta la condena, el juicio? Obviamente no va a responderlo, por lo menos no de forma explícita, no va a decir sí, no, porque sabe que esto es algo que no tiene claro sus consecuencias electorales. O sea, si él sabe que electoralmente no le conviene decirlo, cada vez va a querer ocultarlo más, va a querer meter a Cristina un poco en el cajón y que la gente no se entere que ella sigue formando en parte o que sigue teniendo un lugar en su partido. Si electoralmente le conviene, va a decir que sí, como él sabe que probablemente no le va a convenir. Tal vez él tenga intención de indultarla porque, bueno, probablemente Cristina, digamos, lo esté apoyando a cambio de eso en parte, pero es piantavotos decir que vas a indultar a Cristina. O sea, me estás vendiendo una cierta renovación y lo primero que vas a hacer cuando llegues al poder es revertir la condena de Cristina. Y bueno, no lo sé. No sé si va a estar dispuesto a decir eso. Y bueno, en realidad no es que no lo sé, no lo va a decir. Fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado. No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, porque vos fijate lo de Lula. A Lula lo ponen preso por un departamento en Guarujá que nunca había pisado. Mirá el lío que armó todo eso. Mirá el lío que armó la democracia brasileña, poner preso por una causa política a un líder importante del campo popular. Bueno, yo creo que eso no tiene que pasar. Y me parece que eso implica hablar del ofer, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. ¿Qué pasa Hay que hablar con de todo. Bolsonaro? Igual, un líder popular puede ir preso, no necesariamente por motivos única y estrictamente políticos, sino que un líder popular puede robar, ¿no? Y en ese caso sí debería de ir preso. De hecho, la gran mayoría de líderes populares políticos son chorros. O sea, la gran mayoría deberían estar presos en realidad. También va preso. Bueno, me parece que yo que Bolsonaro pienso, piensa lo mismo, yo en que su pienso, caso. sí, yo que pienso que la justicia tiene que funcionar con transparencia, y yo observé cómo hubo después de las elecciones de Trump y de Bolsonaro. Bueno, en Trump terminaron unos tipos vestidos de vikingo, y en Bolsonaro vi un documental, cosas, pero no soy juez. Si es justa o no la condena a Bolsonaro, a mí la impresión que me dio es que No, Bolsonaro digo, la idea de que la promovió. justicia no puede sacar del campo, que es una idea muy razonable. Bueno, nada, Lula lo metieron preso pero estuvo mal, a Bolsonaro lo metieron preso pero estuvo bien. La diferencia es que Lula está dentro de su equipo, Bolsonaro no, listo. A un líder popular sin que sea algo muy transparente, vale para Lula, vale para Bolsonaro, vale para Kuczynski o vale para... Sí, pero para también Correa. vale si se cumplen o no las leyes, si se arman las causas o no se arman las causas, qué naturaleza son las causas, qué se está jugando. Coincido con vos, hoy la justicia, por lo menos en Argentina, en Brasil, estuvo porque Moro termina ministro de justicia de Bolsonaro después de haber metido preso a Lula, y ahí salen los audios donde se muestra. Entonces, bueno, tenemos lío con la justicia. Y ese lío hay que solucionarlo porque es una cuestión de funcionamiento del sistema ¿Cuál es tu democrático. relación con este club de gobernadores que se ha armado y que se... Igual tiene razón, la justicia es una verga. La justicia es un desastre, funciona muy mal y especula políticamente como cualquier otro político. Digo, los jueces de la Corte Suprema y los jueces en general son políticos. Son un político más que especula en favor de sus intereses, lo cual no quiere decir que quien debe de venir a solucionar o a arreglar a la justicia tiene que ser Kicillof, ¿no? reunieron el viernes en Río Cuarto? Yarlora, Pularo, Sadir... Pularo, ay, tío, Puyaro, boludo. ¿Cómo le hace decir Pularo? Top enfermos mentales. ¿Cómo se hace decir Pularo, boludo? Mira, con Valdés, cada uno de ellos Torres. me felicitaron todos después de las elecciones. Algunos hablé por teléfono, otros hablé incluso antes, y otros lo hicieron por mensaje. Y tenemos una relación que llegó a que 23 gobernadores le reclamáramos a Milei que nos devuelva la plata que nos robó. Hasta ese punto llegamos. Después, el armado político que se está haciendo hoy, que hay que terminar de ver cómo se define. Yo, la verdad, que con los gobernadores lo que diría es avenida del medio, porque empiezan Sí. bueno, creo que eso se probó varias veces. Yo lo que digo es que odiar al peronismo, lo voy a decir así, al kirchnerismo, al peronismo, odiarlo y pensar que la única solución es erradicarlo, me parece que es algo que nos ha llevado Pero vos a un querés lío. que esa Pero boludo, la mitad de esos gobernadores son peronistas, me estás jodiendo. gente piensa eso. No, ¿Esos no sé, porque gobernadores? algunos. No, no ¿Porque lo tienen sé. la vergüenza de ser peronistas? No, porque Yarlora claramente se identifica. Pero empieza, bueno, ni esto ni aquello. Me parece que los consensos que hay que buscar para salir de la situación que está engendrando Milei y la que va a engendrar si sigue haciendo lo que está haciendo, me parece que son más amplios y que tienen que ser más basados en determinadas cuestiones que hay que resolver en la Argentina. No se puede, por ejemplo, desindustrializar la Argentina. Te quiero no se hacer puede una hacer pregunta muy concreta. No puede ser igual tan abstracto cuando habla este flaco, o no sé si tan abstracto, pero tan vendehumo. No hay que desindustrializar la Argentina. Bueno, ¿qué me estás diciendo con eso? Tipo, decirlo de manera concreta, ¿no? Vamos a duplicar los aranceles. No puedes bajar los aranceles en Argentina, en todo caso debería de ser el argumento. No, estamos en contra de desindustrializar la Argentina. Es como decir, no sé, estoy en contra de la pobreza. Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer para bajarla si estás en contra de la pobreza? Carlos, no se puede hacer un gobierno antiproductivo. No se puede despreciar la pérdida de trabajo. Hay que proteger. Todo en la misma línea, literalmente todo en la misma línea. No se puede ser malo, entonces hay que ser bueno. Bueno, ¿y qué haces para ser bueno?
No me quedaría claro eso. El trabajo y el Yo creo salario. que bajes a cosas más concretas con esto que estás diciendo. Te voy a hacer un ejercicio que te va a resultar a lo mejor incómodo, no sé. Llega Axel Kicillof a la presidencia. No, pero Escuchá, Carlos, yo entiendo. Ahora no ministro hablamos. de Economía. Me parece. Yo estoy gobernando la provincia más grande en población, probablemente la más compleja, no lo sé, hay que ver. No tiene ni puta idea que va a ser Chabón si llega a ser presidente. No tiene ni puta idea, boludo. Dios, que no pase porque va a ser tan desastroso. Por Dios. Tengo mañana temas de la provincia de Buenos Aires. Me parece todo eso ultra ciencia ficción, me parece. Te ves muy lejos de eso. No, me parece que lo que hay que hacer después de Milei, el post Milei, exige un ejercicio de una fuerza política robusta, con claridad. No podemos repetir errores del pasado, no podemos... ¿Cuáles errores serían los que no hay que repetir? Lo más importante. No, me parece muy importante que a nivel de la fuerza política que gobierne tenga que tener más cohesión que la que tuvo cuando gobernamos la última vez. Fíjate que el diagnóstico que tienen ellos es: estábamos muy peleados, pero respecto a las medidas concretas que tomaron, no hay demasiado reparo. Tuvimos 6 puntos de déficit fiscal financiado enteramente con emisión monetaria. Bueno, eso no fue un problema. El problema es que en realidad no estábamos todos de acuerdo en hacer eso, que sí estaban de acuerdo, pero bueno, en otras determinadas cuestiones no estaban todos de acuerdo, como por ejemplo en el acuerdo del FMI, qué sé yo. Hay un sector un poco más radicalizado que decía: no, al FMI hay que desconocerlo, no hay que firmar ningún acuerdo, no hay que pagarle nada. Y otro sector, por lo general, más cercano a la gente que estaba gobernando, o sea, Alberto, diciendo no, sí hay que darle bola al FMI. Es un mundo mucho más relacionado con las ideas que le gustan a él, ¿no? Mucho gasto público, fomentar el consumo, inflación creciente, aranceles, la economía más cerrada que lo que están hoy las economías post 70, 80, 90. Pero nada, es como una visión súper anticuada, boludo. Es una visión súper anticuada. El mundo hoy no tiene nada que ver con lo que era en ese momento. Y bueno, el peronismo en general es así, ¿no? El peronismo tiene como mucha nostalgia de lo que fueron los 40, los 50, y el mundo es otro, no, la política económica del momento no tendría sentido hoy. Sí, bueno, a mí me gustó el gobierno de Lula, me gustó el ¿Cuál gobierno de de ellos? Néstor. ¿El primero de Lula? Sí, después... Pero bueno, me estás pidiendo como cosas que son muy difíciles de traer a la Argentina. No necesariamente. No, pues se puede leer. Yo estoy pensando, porque después todo lo que digo va a ser usado en mi contra. Entonces quiero ser claro. No necesariamente. No puede ser usado en mi favor. Es verdad. No, yo creo que está bien, obviamente, que hay que nombrar el gobierno de Perón. Obviamente que hay que nombrarlo. No te sientas en ese compromiso. No, Pero pero... los dos ejemplos que diste, y te quiero poner en la mesa también a Pero vos. yo participé del gobierno de Cristina. Sí, y por supuesto que lo reivindicó. Obviamente, como... Encima el segundo gobierno de Cristina fue un desastre, boludo, absoluto. La cantidad de cagadas que se mandó en el segundo gobierno son para poner un cuadro en tu casa sobre todo lo que no tenés que hacer. Bueno, ahí todas las medidas que tomó el kirchnerismo en el segundo gobierno de Cristina, en general, ¿no? Pero en el segundo gobierno de Cristina más todavía, en una versión totalmente radicalizada y comunista. Bueno, Kicillof formó parte de ese proceso. O sea, imagínate vos cuáles son las referencias que tiene Kicillof. Estoy preguntando qué gobierno reivindicás y cuál no. Digo, con cosas que salieron mejor pero y quiero peor. mencionarte. Vos nombraste a Lula, mencionaste a Néstor Kirchner y yo te sumo a Boric en este sentido. Lula puso como presidente del Banco Central a Meireles, Sí. que era algo del otro mundo, que venía del Banco de Boston. Néstor continuó con la baña. Y Boric deja funcionarios del gobierno de Piñera. Eso de reconocer algo en el otro, de dar alguna continuidad. Qué bronca esta pregunta, boludo. Pero es evidente que el tipo está totalmente radicalizado ideológicamente. ¿Qué mierda va a reconocer de la Libertad Avanza, de la visión ideológica de Milei? Te está diciendo que el problema de la inflación no es fiscal, sino que es externo. Ya está, boludo. No hay reconciliación posible entre las ideas del liberalismo y Kicillof. No hay reconciliación posible. Te está diciendo que el Estado gaste muchísimo más de lo que ingresa y que todo eso lo financie emitiendo papelitos, no tiene nada que ver con la inflación. Boludo, listo. No, o sea, no puedes meter en el Banco Central a nadie razonable cuando el presidente es ese. Esta intención como de, no sé si realmente Pagni tiene esta intención, pero esta onda ahora de hacerlo mostrar como un moderado a Kicillof, obviamente con fines electorales. No puede ser más mentirosa y engañosa. Con lo que es la otra vereda. ¿Vos te sentís capacitado para hacerlo? Yo... ¿O sos más parecido a Milei, sin ofender? Mira, sin ofender. No, está bien. La respuesta es, creo que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de consenso. Creo que los funcionarios públicos sí tienen que formar parte de un conjunto. Creo que, bueno, lo estamos viendo ahora, el Banco Central, que siempre se hablaba de la independencia. Esto es todo piripipí. Lo del gobierno de consenso es todo piripipí. Obviamente que si ese consenso fuese un consenso racional, o sea, si de repente todos los políticos argentinos y toda la sociedad argentina se pusiese de acuerdo en determinados valores mínimamente viables, eso sería buenísimo, obviamente. Daría lugar a instituciones mucho más permanentes y más inflexibles en el buen sentido, o sea, que no son tan manipulables por la política discrecional del presidente de turno. El problema es que el consenso que busca Kicillof es un consenso
filocomunistas, ¿entiendes? Entonces ese consenso obviamente que no es bueno. Es preferible seguir teniendo la discrecionalidad de hoy, o sea, la oportunidad de que en algún momento se pueda pegar un volantazo, que tener ese consenso de inviable, digamos, el consenso de la inviabilidad. Estamos todos de acuerdo en que vamos a morir de hambre, ¿se entiende? Eso no es bueno. O sea, o no, bueno, hoy el presidente del Banco Central es parte integrante prácticamente y, digamos, subordinado a las decisiones. No sé si el presidente... Lo de la independencia del Banco Central a mí me parece una estupidez. En Argentina me parece una estupidez. Obviamente el Banco Central en Argentina funciona muchísimo mejor, sobre todo en un plan de estabilización, si coordina su política con la política económica en general del gobierno, con lo que hace el Tesoro. Para mí eso de la independencia del Banco Central, o sea, está muy bien en el primer mundo, pero en Argentina no. En Argentina no lo veo, hasta que no estabilice la moneda, no lo veo. Yo creo que el Banco Central no tiene que ser independiente, no tiene que ir el Banco Central por una parte, el Tesoro por la otra. De hecho, cuando gobernó Macri, se intentó eso, el resultado fue nefasto. ¿Por qué? Porque si desde el Tesoro no hacen una política económica más o menos racional, que el Banco Central esté haciendo la suya, no funciona. Vos para poder tener un Banco Central independiente tenés que tener un Tesoro que no esté manejado por monos. El problema es que acá normalmente tenés un mono en el Tesoro, entonces el Banco Central no puede ser independiente, es inviable que sea independiente, y es hasta incluso negativo porque quiere controlar la oferta monetaria utilizando distintos mecanismos, cuando si el Tesoro igual tiene una necesidad de financiamiento enorme, y bueno, la oferta monetaria no vas a poder controlar nunca. Así que no estoy de acuerdo yo con esa onda del Banco Central Independiente. Me parece algo para economías ordenadas. Para Argentina no. No sé si las toma Milei, pero por lo menos de Toto Caputo es parte era socio, era lo mismo, no. Entonces yo sí creo que hay que... Igual, ¿qué carajo tenía que ver que sean socios en el sector privado el presidente del Banco Central y el ministro de Economía? La política monetaria y la política fiscal igual pueden ser independientes, o sea, no sé. Diseñar una política económica e implementar. Que yo igual no estoy diciendo que hoy el Banco Central sea independiente a nada. Hoy el Banco Central está claramente subyugado a lo que quiere Milei. Que hay hombres de otras tradiciones políticas que tienen la capacidad de hacerlo, por supuesto. El problema es si alguien toma un cargo y dice, entonces yo voy a hacer la política que se me canta y lo que pienso descoordinada de todo el resto del gobierno. Por eso... Bueno, permitime decir que un poco desde antes, ¿no? Pero principalmente desde que el peronismo llegó al poder, que eso sucede en Argentina. El peronismo hizo mierda a todas las instituciones y empezó a manejar el Estado de forma totalmente discrecional. Entonces eso de que viene un tipo y cambia todo en 4 años, bueno, sucede desde que ustedes están en el poder y desde que ustedes tienen predominancia en la política argentina. Por algo es que acá hay tantas organizaciones y tantos grupos de lobby en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque tenés un Estado discrecional, tan discrecional que si haces un poquito de lobby te concede determinados privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Tenés toda la economía argentina ordenada no en relación a cómo aumentar la productividad, cómo tener competencia, cómo tener una ventaja relativa respecto del resto de los países para ser competitivos, sino ordenada en relación a hacer lobby para que el Estado te dé un kiosco, te otorgue un privilegio y así te proteja de la competencia con el resto del mundo. Y así funciona en nuestro país. Es un país corporativista. Me parece que tiene que haber una unicidad en el programa económico y en el programa de gobierno y objetivos compartidos. Yo me acuerdo lo que pasó con Redrado en el Banco Central y entonces digo, está bien, el problema que surge ahí es si una persona que está formando parte de un gobierno puede decir yo hago lo que quiero, más allá de lo de la independencia del Banco Central, lo tomo como ejemplo. Sí me parece que hay hombres con los que compartí gobierno que no pensaban igual, tanto en el gobierno de Cristina, qué sé yo. Teníamos en la parte de Hacienda, estaba Pessoa, que es un hombre que viene... Juan Carlos es amigo, pero probablemente no piense lo mismo en materia fiscal, económica o fiscal, y bueno, y lo mismo Rigo después. O sea que son hombres que han hecho muy bien su trabajo y que han trabajado y que además forman parte de un gobierno que tenía una orgánica. Bueno, nos quedan muchos temas de la provincia de Buenos Aires que los hablaremos. Bueno, por el bien de este país, que este tipo no llegue a ser presidente, y si por algún motivo llega a ser presidente, que los que conformen ese gobierno no piensen igual que Kicillof, porque estamos muertos de hambre ya en el futuro. O sea, si Kicillof va a ser presidente, o sea, en 10 años estamos muertos de hambre nosotros ya. Bueno, creo que quedó clara mi opinión sobre Kicillof. Espero que te haya gustado este video. Acordate que puedes unirte a Patreon si querés entrar al grupo de WhatsApp y aparecer en estos mismos saludos que estás viendo en pantalla. Muchas gracias también a los miembros de YouTube por hacer esto posible. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito si querés, que te lo dejo en la descripción, y como siempre, por último, te mando saludos.